Hola, buenas noches a todos los que están en casa. Esperemos que estén preparados ya para recibir. Pastor Edith, siéntate por favor. Vamos a ver algo muy importante para nuestras familias, porque no sabemos controlar nuestras emociones, y si las emociones no las dirige el Señor, las dirige la carne. Y si las dirige la carne, hay problemas. Si las dirige el Señor, son hermosas, ¿no? Porque el Señor nos lleva a tener luego situaciones preciosas en nuestra vida. Se levantan las emociones para alabarlo a Él, para darle las gracias, la felicidad, el gozo, la alegría, ¿no? La incertidumbre, muchas cosas que nosotros vemos en nuestros corazones que son producidas por las emociones, porque estamos en este cuerpo y hay emociones, ¿no? Pero cuando las emociones son santas, son hermosas. Y si las emociones no son santas, siempre tienen esa tendencia de destruir a nuestro alrededor. Y hoy vamos a ver la clase número 5 de la Escuela para Padres, que todos ustedes me han pedido esta escuela, ¿no? Y creo que es una escuela muy importante, porque más que enseñarle a los hijos, nos está enseñando a nosotros, los padres, cómo nosotros podemos realmente tener una vida de armonía con nuestros hijos, siendo los líderes, teniendo la posición correcta, siendo quienes tenemos que ser, y no abdicando de nuestra posición de líderes o de reyes de la casa, ¿no? Porque finalmente, aunque ellos son los príncipes, nosotros somos los reyes. Y tenemos que entender que para que ellos se sometan voluntariamente a nosotros, porque dice que si alguno anhela obispado, debe ser marido de una sola mujer, y que sus hijos estén en sujeción a él. Como mi hijo va a estar en sujeción a mí, yo tengo que buscar la forma de ganarme su corazón para que él esté en sujeción a mí. Estar en sujeción es estar en acuerdo, en armonía, estar realmente bajo la autoridad de papá y mamá. Es lo que ellos tienen que lograr, pero primero lo tienen que lograr papá y mamá. ¿Qué les parece si oramos un poquitito? Porque hoy vamos a ver un tema que estoy segura que va a tocar corazones, y que mucha gente va a ser enfrentada a que no podemos seguir cometiendo el error de tener ira en nuestro corazón. Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por nuestros hijos, porque es un tesoro precioso que tú nos has dado, para que nosotros podamos capacitarlos, para que ellos un día puedan inclinarse delante de ti y reconocer tu soberanía, tu autoridad, tu potestad, reconocer que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y este debe ser el motivo de que nosotros los exhortemos, los disciplinemos, los amemos, y que hagamos todas las cosas que como papás hacemos para que ellos estén bien. Señor, enséñanos a dirigirlos realmente por ese camino de santidad, y enséñanos a no justificar nuestras malas actitudes. Hoy ponemos esto en tus manos, Padre, para que tú nos lleves por ese camino de santidad. No torceremos ni a la mano derecha ni a la mano izquierda, sino andaremos por el camino que tú nos estás indicando andar. Gracias, Señor Jesús, gracias, gracias. Todo esto lo pedimos en el nombre de el Señor Jesús. Amén, amén, amén. Pues esta clase se llama "Es que me hace enojar". Y yo sé que todos los papás y mamás hemos dicho: es que ya me hiciste enojar, es que tú me haces enojar a cada rato, es que pero mamá, ¿por qué te pones así? Pero papá, ¿por qué te pones así? Es que tú me haces enojar, porque nosotros tenemos una tendencia siempre a justificar nuestras malas actitudes. ¿Por qué? Porque le queremos echar la culpa al de enfrente. Cuando tú creces y cuando tú maduras en el espíritu, ya no vas a hacer eso. Tú vas a enfrentar tu vida y vas a decir: me enojé porque tengo poco carácter. Me enojé porque no sé reaccionar correctamente
ante los problemas, ante las circunstancias. Entonces, es muy importante que nosotros hoy enfrentemos esta área de nuestro carácter o de nuestro temperamento, porque realmente el carácter nos daría templanza, nos daría la sabiduría de poder dominar el enojo o la ira, pero el carácter, el temperamento, lo que yo soy como ser humano me lleva, me conduce a la ira. A la carne le gusta la ira. Es una de las situaciones de la carne, la ira, la contienda, la disensión, los pleitos, la gritería, ¿no? Porque no tengo esa templanza para detenerme y decir, yo no quiero actuar así. Voy a pensar y voy a ver, Señor, dime qué tengo que hacer con esto, y dejarme dirigir por Dios para que sea Dios el que tome las riendas de esa situación en ese momento, y Él me pueda decir, mira, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. El Señor siempre tiene una solución, pero muchas veces nosotros no clamamos al Señor. Queremos solucionar las cosas como nosotros queremos. Pero si tú clamas al Señor, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es precioso saber que el Señor tiene una respuesta porque Él es omnisciente. Él todo lo conoce, conoce todas las cosas. Su inteligencia es superlativa. Es impresionante lo que puede discernir el Señor del presente, del pasado y del futuro, de arriba, de abajo, del costado, del otro, de todas partes. El Señor sabe cómo solucionar las cosas. Por eso, bien haríamos en clamar al Señor. Esto es algo importante que tenemos que entender cuando tenemos problemas con nuestros niños, ¿verdad? Vamos a ver. Este estudio se llama Es que me hace enojar. Y el subtítulo es No a la ira. La ira no va a solucionar el problema. Tú tienes que aprender a saber cómo tratar a tu niño. El otro día yo vi a un papá que se quiso poner así muy en sonda de papá, y ahora sí lo voy a disciplinar, y agarró al niño como si fuera un changuito y lo jaló así del brazo, casi colgándolo. Ya después yo voy a hablar con él, porque no es que quiera balconearlo ni nada, simplemente es un caso importante, ¿no? Y a lo mejor con ese enojo tú agarras al niño, lo jalas del brazo, es un niño chiquitito, no está padre ese trato puede tender en un abuso, ¿no? Yo sé, yo entiendo, yo también estuve en esas circunstancias a donde dices, ya no aguanto más, o no me obedece, qué desastre, a ver qué hago. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado de saber cómo los tratamos, porque eso va a quedar en su corazón y nosotros después vamos a tener que pedir una disculpa. Entonces, si podemos hoy detener estas situaciones, es mucho mejor, ¿ok? Si sabes de quién estoy hablando y luego quieres hablar conmigo, con todo gusto lo tratamos, ¿ok? Si no sabes de quién estoy hablando, ya luego yo hablaré contigo, ¿ok? Pero fíjate cómo dice nuestro estudio. De las situaciones más importantes que debemos observar es cómo reaccionamos ante los problemas de las personas, pero en este caso, mayormente de nuestros hijos. Porque ellos saben cómo picar y cómo estar dale, y hasta que te ponen histérico. Y le dices una vez que le pare y dos veces que le pare, y llega el momento que dices, ya no lo aguanto. Y ahí es donde ellos ganan en esa situación, o más bien el diablo, ¿no? Yo creo que ganan en esa situación de que nosotros perdamos la cordura y perdamos los estribos. ¿Para qué? Para que de alguna manera en la disciplina se vuelva como un maltrato, ¿no? Como, tú te pones en ese plan, pues yo me pongo peor, ¿no? Y te agarro, te jaloneo y te saco y vamos a ver a cómo nos toca. Y esto no está bien, porque yo sé, yo entiendo, todos hemos pasado por esto, pero tenemos que aprender a hacerlo de otra manera, porque con esos tratos, el niño te va perdiendo el respeto y no te honra realmente y no te va a obedecer. Entonces tú le dices 1, 2, 3, no te obedece, hasta que agarras y lo jalas y el niño se cuadra, pero pues no nos sirve. Lo que necesitamos es que cuando tú volteas y le dices basta, él diga ok,
Esto es lo que buscamos, ¿ok? Y es que la mayoría de las veces tomamos, déjame ver esto, es que la mayoría de las veces tomamos personal el problema que ellos presentan, ¿no? No te detienes y dices, a ver, se puso necio, no me está obedeciendo, a ver, tengo que jalar su atención y tengo que lograr que él tenga ese temor reverente. ¿Se acuerdan del temor reverente, de ese temor santo del que hablábamos? Sino que él te mete en esa locura que él tiene. El niño te mete en esa locura. En lugar de, dice, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos, ¿no? Entonces él se tiene que convertir a tu cordura y no tú a su locura, ¿cierto? También tendemos a enojarnos y después echarle la culpa a los que nos inducen a hacerlo. ¿Por qué? Porque el diablo va a estar provocando y provocando y provocando, ¿no? Hasta que él pueda lograr sacarte de la jugada, y tú después, en tu falta de responsabilidad, no solamente como padre, sino como cristiano, o como hombre, o como mujer, o como lo quieras ver, vas a querer echarle la culpa al de enfrente. Es como una tendencia, ¿no? No es que yo perdí los estribos, es que me hizo enojar, es que no sabes lo que me hizo, pastora, me hizo esto y esto. Pues no importa lo que me haya hecho, finalmente yo perdí los estribos, porque entonces Jesús en la cruz hubiera tenido muchísimos motivos para insultar o para enojarse o para decir sin embargo él tiene el carácter como para quedarse tranquilo. Ese carácter es el que nosotros necesitamos, ¿no? Callado, esperando, pagando por lo que tenía que pagar. Y ahí es donde tú dices, no, pero es que Jesús es Dios, pastora, eso nosotros no lo vamos a poder hacer. No, sí lo vamos a poder hacer, porque yo te aseguro que cada día vamos mejorando en nuestra forma de tratar a los demás y de tratarnos a nosotros mismos. Es que me hace enojar, pero ¿me hace enojar o yo me enojo? Queridos padres, ministros o líderes, nadie nos hace enojar. Nos enojamos porque no tenemos dominio propio. Y al no tenerlo, la ira es el camino corto. Pero recuerden lo que le pasó a la Caperucita. Pues tomó el camino que le parecía más fácil. Sin embargo, la llevó a ser comida por el lobo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el diablo te va a inducir a ti a pecar, pero ahí está él para alimentarse de tus fracasos. Se los he platicado varias veces. El diablo está al final del camino, como estaba el lobo esperándola, ¿no? Así estaba el lobo esperando a la Caperucita. La engañó y la metió en el camino y se la quería comer. Y ese cuento es muy significativo, porque recuerden que el diablo se alimenta de nuestros fracasos, de nuestra carne, de lo que nosotros le permitimos a nuestra carne. ¿Cómo se alimenta? No es que come nuestra carne, su maldad se alimenta de nuestros pecados, de lo que nosotros hacemos mal. Entonces, si tú tomas el camino de la ira, es el camino corto, y ahí va a estar el lobo esperando. Si tú tomas el camino de la templanza y la paciencia y la cordura, el Señor te va a ayudar. Y yo sé que a veces, de verdad, yo lo viví, mi hijo era muy travieso. Sin embargo, yo no pude solita, no tenía la forma, no tenía el carácter, no sabía hacerlo, no supe hacerlo en muchas ocasiones. En muchas sí, pero en otras no, en otras me sacaba de las casillas y me ponía loca y ya se armaba la bronca, ¿no? Entonces es lo que, aunque nosotros digamos, no, yo siempre le doy vara, muy tranquilo, siempre nosotros podemos llegar a descargar frustración
con ellos, o lo castigo, pero yo estoy muy tranquila, pastor. No, no es cierto. Estás enojado, estás enojada, y esto ellos lo perciben. Y Dios no se enoja con nosotros como sus hijos. Por eso Él tuvo que padecer en la cruz, el Señor tuvo que padecer en la cruz la ira santa de Dios, para que nosotros viviéramos otra forma, como Dios nos está tratando ahora, ¿no? Lo que padeció Jesús en la cruz fue la forma judicial. Nosotros ahora padecemos vivimos la forma familiar. No es lo mismo que te agarre el juez del juzgado a que te agarre tu papá. Tu papá siempre tendrá misericordia, pero el juez no. El juez, hiciste esto, pues me da igual lo que tú pienses, y te enojaste porque el otro te maltrató, tú hiciste esto y lo pagas, punto, ¿no? Con Cristo tenemos misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor ya pagó en la cruz nuestros pecados. Ahora nosotros tenemos también que entender cómo tratar a nuestros hijos, porque nuestros hijos están en casa. No es un juicio lo que ellos merecen. Ellos merecen un trato familiar. Y yo sé que ahora es fácil para mí decirlo, chavos. Pero cuando yo era joven en Cristo no entendía esto. Y siempre había quizás un juicio hacia Él, la vara, el castigo, esto, porque yo no entendía cómo tratarlo de una manera familiar. Y ahora, aún el estar hablando esto para mí, pues me enfrenta a muchas cosas que yo hice y estuvieron mal. Aunque sí creo que nosotros debemos ser rectos y radicales con la disciplina de nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo lo hacemos, ¿no? Porque hay gente que cae en el maltrato y hay gente que cae en ser pusilánime, y ya hemos hablado de que no podemos hacer esto. Tenemos que tener un equilibrio para disciplinarnos. Y la Caperucita pues se encontró con el lobo, ¿verdad? Como muchas veces tú y yo nos encontramos con el lobo cuando perdemos los estribos, cuando nosotros no tenemos ese dominio propio, esa cordura, esa templanza, ¿verdad? En nuestro caso es lo mismo, pues la ira es el peor camino. Aunque tu hijo esté haciendo lo que esté haciendo, tú no lo puedes agarrar de las manos así, jalarlo como si fuera un chango, casi colgándolo. No puedes hacer eso. No, porque ahí tú estás queriendo mostrar que tú eres papá o mamá, y no, ahí no puedes hacer eso, porque él está mal, pero tú también. Entonces acuérdate que no le permites ver a él qué tan mal está, porque él está viendo lo mal que estás tú. Tienes que actuar de forma que él pueda ver lo mal que está él, ¿ok? Fíjate. En nuestro caso es lo mismo, pues la ira es el peor camino, pues dice que el peor camino que podemos tomar para enfrentar los inconvenientes que presentan nuestros amados hijos. Y digo amados porque a veces se nos olvida que son lo que más amamos en la vida. Yo no sé tú, pero yo, primero está Cristo, luego Natán, luego, por supuesto, mucha gente. Pero sí, Natán tiene un lugar especial. Creo que todos los papás pensaremos lo mismo, ¿no? Porque si dice, quiere más a Natán. Sí, es mi hijo. Por eso sabemos, hay papás que ni siquiera lo quieren confesar esto, ¿no? Yo quiero a mi hijo más que a nada. Bueno, es que esto es así. Por eso Dios nos adoptó por hijos, para que nosotros entendiéramos cómo nos ama. Con un amor especial, con un amor eterno, con un amor incondicional, con un amor ágape. ¿Ok? Entonces, bueno, en mi caso, después del Señor, obviamente está Natán. ¿Ok? Santiago 1, 20 y 21. Y digo, si yo te dijera otra cosa, dirías, está loca, ¿no? Esta es la cordura que tiene un papá. Primero es su hijo y después lo demás. ¿Ok? Santiago 1, 20 y 21. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, no vuestro espíritu, vuestras almas. Acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces el espíritu ya está salvado, pero yo necesito ahora en este momento hacer que mi alma funcione, que prospere, ¿no? Para que yo prospere, tiene que prosperar mi alma, lo que estoy haciendo aquí.
Entonces, si recibimos con mansedumbre la palabra implantada, nosotros vamos a poder hacer que nuestros hijos nos obedezcan poco a poco. Yo sé que vamos mucho mejor. He visto cosas muy padres que han sucedido poco a poco. El enojo o la ira es algo que se detona en nuestro interior por falta del carácter de Cristo. Tú tienes que orar y decirle: Dios, dame tu carácter. Señor, haz que yo me parezca cada día más a ti. Dios, yo quiero avanzar a la imagen de aquel que me salvó, ¿no? Parecerme cada día más a mi Señor Jesucristo. ¿Ok? Puesto que aunque el Señor tiene ira, la nuestra no es santa como la de Él, así que debemos tener mucho cuidado con nuestros arranques de ira y locura, porque la ira te puede llevar a la locura, ¿eh? Por la ira la gente asesina, por la ira, por la tristeza, el enojo, la gente se suicida. Por la ira, la gente puede maltratar y pegarle a alguien, dejarlo casi muerto en la calle. Y lo hemos visto. Por eso necesitamos tener mucho cuidado con nuestros arranques de ira. Si bien es cierto que a veces nos vamos a airar, debemos ser cuidadosos con esto. Porque no te voy a decir que tú nunca vas a tener una reacción de enojo, ¿no? Porque lo hemos hablado. Si viene alguien y me quiere robar la bolsa, no, pues sí le pego de gritos, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? No toques mi bolsa, ¿no? Pero no me voy a quedar así toda la vida. Entonces necesitamos entender que a veces vivimos en ira. No es que tenemos un conato de enojo porque tenemos una reacción a un peligro a nuestra vida, por ejemplo, ¿no? No, sino que la ira es el pan nuestro de cada día y ellos lo están viendo, y lo que nosotros hacemos, todo lo hacemos con ira, contienda y pleito, y buscamos, queremos detonar la pelea, queremos, ¿no? Entonces ellos están viendo esto. Y tú no puedes vivir así. Tú tienes que vivir pacíficamente, quietamente, de una manera preciosa. Y bueno, si pasa algo que tiene que detonar el enojo, pues se detonará, porque la Biblia lo dice, ¿no? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Y dices: bueno, tengo todo un día para estar enojado. No, mis niños, no tienes todo un día para estar enojado. Lo que está queriendo el Señor decir es: sal pronto de esa contienda, de esa ira, ¿ok? Por eso dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque el Señor entiende que a veces tienes una reacción de enojo, ¿no? Pero si tú sigues, pues ya le estás dando lugar al diablo. Por eso el Señor dice: detente, desecha la ira, desecha el enojo, desecha la gritería, desecha la contienda, para que no pueda el diablo tocarte. Entonces Dios nos está diciendo que hay momentos en donde se nos va a subir la bilirrubina. ¿Cómo ves? La bilirrubina es algo que produce el hígado, que va muy junto con la bilis, ¿no? Entonces, como diríamos, por ahí, ¿verdad? Ya se me subió la bilirrubina. Pero seamos cuidadosos, el hígado siempre está muy relacionado con los corajes, ¿sabes? ¿No? Por eso yo creo que está ese dicho, ¿no? Que se me va a subir la bilirrubina. Como diríamos por ahí, pero seamos cuidadosos, porque si no entra el dominio propio, podemos provocar un caos. Y esto hará que nuestros hijos pierdan toda posibilidad de ser corregidos con la amonestación y disciplina santa del Señor. Y estamos hablando de hijos, estamos hablando de alumnos en la escuela, pastora, tú que eres maestra, estamos hablando de empleados en una empresa, estamos hablando de cualquier persona que dependa de que nosotros tengamos esa templanza y ese dominio propio, ¿no? Recordemos que los líderes establecemos el territorio, que se mueve en mi territorio lo que yo establezco.
Amén. Exactamente. Segunda, estamos solitas, no crean que están todos callados aquí. Está solo la pastora Edith y yo. Segunda de Timoteo 1, 6 al 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ok? ¿Sí? Definitivamente el Señor nos habla de una corrección que construya y no destruya. Porque a lo mejor ahí sí el niño puede tener miedo, si lo estás jalando, ahí sí le desarrollas un miedo que no es santo. Ahí le desarrollas un pánico porque este oso que tengo al lado, que es 5 veces mi tamaño, me está jalando y no puedo hacer nada. Pero cuando crezca se te va a poner. ¿Por qué? Porque ellos van a recordar que tú los maltrataste. Y a muchos papás nos pasó que les dábamos mucha vara, o que y cuando crecieron dijeron, pues ahora a ver a cómo nos tocan. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado, porque todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Si ahorita tú lo estás jaloneando y lo estás maltratando, él lo va a tener impreso en su inconsciente. Él lo va a tener, pueden entrar demonios de falta de perdón. Hay muchas cosas que pueden suceder si nosotros maltratamos a nuestros hijos. ¿Ok? ¿Sí? Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Porque yo sé que creo que tenemos que aprender a esperar tantito, ¿no? Tenemos que aprender a decir, no, me tengo que esperar 3 segundos, 10 segundos, porque si no, ahorita voy a ir y se va a armar la bronca, ¿no? Y tenemos que aprender a esperar, ¿no? Dice, no te apresures a destruirlo, porque por lo mismo que estamos hablando, si tú estás enojado, la disciplina no sirve, lo vas a destruir. No, pastora, pero es que si no me enojo no me pela. Bueno, es que ya lo acostumbraste a eso, porque yo le hablo a tu hijo y le digo, ven para acá, siéntate, y aunque no obedezca a nadie, conmigo se cuadra, se queda así, sí, ¿y a qué horas me puedo ir? Yo te digo cuando te puedas ir. Y se sienta y dice, bueno, ¿y puedo irme a jugar? Todavía no. ¿Por qué a mí me está prestando atención? ¿Por qué? Porque yo no estoy, oye, ven acá, siéntate, no, te dije que te sientes. Entonces, es lo que tú haces y lo que yo hacía en mi casa, ¿no? No era tener esa paciencia, ese don de mando, de decirle, es que la cosa aquí es así, ¿no? Sino que como yo estaba a lo mejor triste, o apurada, o deprimida, o porque yo pasé tiempos muy difíciles, chicos, en mi vida cristiana. Cuando me divorcié, para mí fue muy doloroso y lloraba mucho, y lo menos que quería era atender las necesidades de otras personas, porque ni siquiera yo estaba bien. Por eso es muy importante que tú estés bien para tú poder darle al niño lo que necesita, ¿no? Claro, gracias a Dios después pude reparar, pude hablar con él, lo que ya les he platicado. Pero sí, mi hijo sufrió porque yo estaba muy mal. Entonces aquí la bronca es que pastora, ¿cuándo vamos a ver cómo disciplinarlos? Primero tienes que estar bien tú. Yo sé que los tenemos que disciplinar igual, pero yo no quiero lanzarme ya a la disciplina física o a la disciplina cuando nosotros estamos cometiendo tantos errores. Empieza por tu vida. Y yo sé que en el momento que el Señor me diga, ahora sí, Diana, enséñale los métodos, las técnicas, lo voy a hacer. Pero primero quiero que veas tu vida. Y creo que nos ha funcionado. Hemos visto a los papás crecer, aunque los hijos estén rebeldes, hemos visto a los papás tener otro tipo de pensamiento, de modo de operación. ¿Ok? Ya me voy a apurar. Es importante que antes de disciplinar a tus hijos, cuentes hasta 10 o 100, si es necesario hasta 1000, antes de cometer el error de descargar tu frustración sobre ellos, porque esto es lo que muchos de nosotros hacemos, impulsados por el estrés y las situaciones diarias. Escucha este consejo y recuerda que ellos dependen de lo que nosotros les mostremos con el ejemplo.
El Salmo 37, 8 al 11 dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra. Amén. Y se recrearán con abundancia de paz. Amén. Necesitamos aprender a vivir en el gozo del Señor para poder hacer que ellos también lo experimenten. ¿Cómo quieres que Él esté tranquilo y obediente si tú estás en ansiosa inquietud, si tú estás enojado, si tú estás histérica? No hay manera, ellos están absorbiendo lo que tú eres. En Filipenses 4 y 5: regocijaos en el Señor siempre. Amén. Otra vez os digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y como nota final te quiero decir, por favor no confundas esto con ser débil y pusilánime, pues esto destruiría a tus hijos. No es el pusilánime el que va a sacar adelante a sus hijos. No es el que dice, ay, pobrecito, es chiquito. Ay, el que lo justifica, ¿no? Yo he visto a muchos papás que justifican a sus hijos en sus acciones. No. Si mi hijo está mal, yo sé lo que está haciendo, él está haciendo esto, no está bien, pero bueno, ahora él ya es grande, ¿no? Pero cuando era chiquito yo sabía que si estaba mal, estaba mal. No es que, ay, pobrecito, es chiquito, ay, no se da cuenta, ay, tiene sueño, es que quiere leche, es que, ay, no, deja de hacer eso. Mejor empieza a ver el corazón, ¿no? Porque a veces él está llorando o ella está llorando y aunque los cargues no se calman. Entonces no es de que querían leche o que estaban cansados de la posición y que están haciendo un berrinche. Deuteronomio 28. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Sí, está tremendo. Pero en la guerra, ¿no? El Señor dijo, pues no, si hay pusilánimes y hay medrosos, que se regresen porque van a afectar a todo el ejército. Imagínate cómo está el rollo, ¿no? Por eso nosotros tenemos que entender que tenemos que pedirle al Señor un equilibrio. Y lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mucho mejor. Ya sé que estás diciendo, ¡ay, es que la pastora está hablando de mí! Es que yo hice... No, lo estás haciendo mucho mejor que antes. Estás entendiendo las cosas ahora. Lo que pasa es que hay que desarrollar carácter para saber cómo actuar, pero eso no es de la noche a la mañana. Yo siempre les digo que no hay cristianos de Orient Express, y este dicho lo escuché desde que nací en Cristo. Y yo decía, ¿a qué se referirá? El cristiano se cuece en olla de barro, a fuego muy lento. Y yo decía, pero para nada, yo tengo prisa, yo quiero eso. Eso no es cierto. Cuando tú tienes que cambiar, el Señor lo hace lentamente. Porque el Señor cuando te cambie, te cambia. Entonces necesitamos entender que el carácter que debemos desarrollar para tratar con nuestros hijos no tiene nada que ver con la ira. Y tú no puedes volver a decir, es que me hace enojar. Es que me hace enojar, pastora, cuando hace esto. No. Nadie te hace enojar. A mí nadie me hace enojar. Yo me enojo porque hay veces que hay ataques súper fuertes y yo puedo mantener la templanza, ¿no? Puedo mantener la calma. ¿Por qué? Porque yo estoy dominando la situación. Yo estoy manejando a través del carácter de Cristo la situación. Ahora, si salta la carne, ahí voy a decir, ay, me hicieron enojar, ¿no? No. Yo no detuve esa tendencia de mi carne de hacer lo que quiere. Entonces, yo espero que hayas comprendido que tú no puedes volver a decir, ay, es que me hizo enojar, pastora, por eso pasó lo que pasó. Si aprendemos a tener dominio propio, seremos mucho más felices. Y este curso para padres creo que está cambiando la vida de todos, ¿no? No solamente va a cambiar la vida de nuestros hijos,
sino principalmente va a cambiar nuestras vidas para poder disfrutar nuestras casas y el compañerismo con nuestros hijos, ¿no? Esa comunión preciosa que tenemos que tener con ellos. Los bendigo, hoy empezamos un poquito tarde, 35 minutos como les prometí, y pues espero que entendamos. Si tienen preguntas pueden mandarlas o me las pueden hacer aquí en la congre, y pues los bendigo y espero que comprendan esto, ¿no? Que la próxima vez que te vayas a enojar digas, ay, no puedo enojarme porque voy a caer en lo mismo, ¿no? Así que espero que el Señor tome tu corazón y que tú puedas hacer lo que el Señor quiere, que lo que sea agradable delante de Él es lo que tú hagas. Te bendigo y nos vemos, si Dios quiere, mañana en la escuela para liderazgo para profesionistas, escuela de liderazgo para profesionistas. Adiós, los quiero.